Amén, puede tomar su asiento. Se recuerda, hermano y hermana, bueno, yo sé que he salido en estos días, ¿verdad? Hemos estado con compromisos que se nos juntaron por un error ahí de planificación, pero ya estamos aquí. Primero debo de decirles de que damos gracias a Dios el respaldo que hubo al ayuno del día sábado. El hermano fue exactamente el día en que estaba surgiendo. Se había propuesto orar por Guatemala y por las necesidades. El Señor había inquietado mi corazón, yo se lo había dicho al presbiterio y pues después de Sanas y Tierras se acercaron y dijimos, tenemos que volver a las cosas del principio. Amén. Entonces tenemos que volver a ayunar, tenemos que volver a orar, tenemos que creer en lo que la Biblia nos dice respecto de que Dios responde ciertas actitudes espirituales. Amén. Así que el ayuno es una vez al mes. Ahora ya queda establecido, una vez al mes hay ayuno aquí de 9 a 1, pero lo pueden seguir quienes quieran hacer todo el día. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, le decía de que yo he estado muy impactado, relacionado con aspectos que tienen que ver con las doctrinas de la cruz. Dijimos que íbamos a enseñar las grandes doctrinas que emanaban de la cruz. Pero hermano, yo me he encontrado una de aspectos relacionados con la muerte de Cristo, con su obra de redención, con su plan, con el plan divino que vino desde los cielos, con el misterio, y ahí sí el misterio de las cosas que ocurrieron, porque fíjese hermano y hermana que, fíjese de que partimos hacia este mensaje, o hacia estos mensajes, de un mensaje que compartimos hace mucho tiempo, que está en el Evangelio de Lucas. No vaya al Evangelio de Lucas, solo se lo voy a citar. Y como que el Señor nos fue hilvanando este año que ha sido declarado año de que íbamos a aprender a ser fieles, fidelidad. Y que cada vez que declaramos un propósito, el propósito no es de que pase, sino que nosotros tenemos que buscar que pase. No es, si Dios es fiel, lo que nosotros vamos a aprender a ser fieles nosotros. Si ahí es lo que dice ahí, fidelidad es ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Pero dentro de esa relación escritural, partimos, solo se lo cito, no vaya a leerlo porque el tiempo se nos está hace escaso. Fue aquel verso de Lucas 14:25, que decía que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. La pregunta es, ¿y por qué nosotros vamos a negarnos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestro dinero, por seguir a Jesús? Porque eso es lo que dice él aquí. Que dice, no dice será un mal discípulo. Si no, ustedes no dan este nivel de entrega, no pueden. Eso fue lo que dijo. Entonces, vino la inquietud, hermano y hermana. ¿Por qué? Y hemos estado hablando ya durante un tiempo y déjeme decirle de que esto es algo que me inspira más a invitarle a que por favor, he estado ya mucho tiempo diciéndole, lea la Biblia, hermano. Solo el que lee la Biblia aprende a escuchar la Biblia. Un siervo de Dios con el que hablaba anoche me decía, de fuera del país, me decía, pastor, es increíble lo que se oye en estos tiempos y lo que la gente se traga, por decirlo de una manera. Increíble. A veces
usándose la misma Biblia, pero por no tener un mejor conocimiento de la Biblia, se toleran tantas cosas que me decía, es hasta, es tan contrario a la pureza del evangelio. Entonces, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque vamos de nuevo a la cruz. Bueno, entonces viene Lucas y Jesucristo caminando les dice, si ustedes no toman su propia cruz, si ustedes no se niegan, y si ustedes no me tienen a mí por prioridad, no van a poder ser mis discípulos. Entonces le decía, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, hermano? Yo tengo mucho que hacer, hermano. Tengo trabajo, mi tiempo, mis tantas cosas. O sea, que se conforme el Señor con lo que le puedo dar. No, pues el Señor no exige nada. Entonces es una decisión de cada cual. Entonces, viene a mi corazón y por entendimiento de la Biblia, de que uno tiene que entender qué pasó en la cruz para poder seguir a Jesucristo. Para decirle, sí, Jesucristo, tú tienes razón, hay que entender qué pasó en la cruz. Porque si no, tenemos que movernos a un evangelio de recompensas e intercambio para vivir el evangelio. Te oro, me das, yo sigo, soy fiel, te vuelvo a orar, no me das, yo me retiro. Entonces, hermano, el evangelio no nos puede mantener así por años. Tiene que ser la convicción de lo que pasó en la cruz del Calvario y que hemos tomado como doctrina básica y que no la sabemos todo. Y que queremos saber abismales profundidades sobre muchísimas otras cosas, que está bueno. Pero si no tenemos el fundamento de lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese, hermano y hermana, mire que esto es maravilloso. Y solo voy a poder darle, hoy el tema es el grito de la cruz, o el grito de Jesús. El grito de Jesús. Una de las situaciones que nos describe la palabra, yo sé que ya lo vimos, pero le vuelvo a recordar. A ver si se acuerda del mensaje. Según la Biblia, ¿cuántas horas estuvo Jesús crucificado? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Eso lo predicamos hace unos menos de 2 meses. Bueno, vámonos a la Biblia, para ir rápido. Para mostrárselo, vámonos a Marcos 15:25, por favor, rápidamente. Y cuando usted llegue, puede decir amén. O si no, mire a los hermanos de la pantalla que también son rápidos. Amén. Dice Marcos 15:25, y era la hora tercera cuando le crucificaron. Amén. Ahora miremos Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, fue la hora tercera y murió en la hora novena. En nuestro tiempo, ¿eso qué significa? Regresemos a Mateo, porque es Mateo donde estamos, 27:46. ¿Cuántas horas entonces estuvo crucificado él? 6, muy bien, 6 horas. A él lo crucificaron aproximadamente a las 9 de la mañana. Y él expiró a las 3 de la tarde, 6 horas después. Ahora, están pasando muchas cosas. Él es desnudado, es afrentado, no vamos a poder ir a todos los versículos. Le han estado golpeando, le arrancaron la barba, le pusieron esa corona de espinas, está sangrando, está viviendo una experiencia terrible. Usted sabe de que atravesaron sus manos y sus pies con clavos.
Lo elevan en la cruz. O sea, él no es de que lo crucificaron 15 minutos antes de las 3 de la tarde. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. O sea, el acto de la crucifixión era algo extremadamente cruel, hermano. Extremadamente cruel. Pero lo que queremos ver esta noche para seguir viendo la cruz y para poder vivir un cristianismo fiel y comprometido con el Señor, con entendimiento glorioso, es de que si estuvo crucificado, ¿por qué no estuvo gritando o gritó en la primera hora? ¿O por qué no gritó en los primeros minutos del dolor? ¿Por qué no gritó cuando pararon la cruz? Dicen de que la cruz la paraban sobre un agujero, la dejaban caer y al dejarla caer se desgarraban aún más las manos y los pies. Jesucristo no estuvo gritando, no clamó. La palabra aquí, gritó, es de que tiene una intensidad, hermano, de que no es solo un quejido, es un grito. Y el grito de Jesucristo no es un ay, sino es un grito con entendimiento y con palabras. Pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué no grita antes en esas 6 horas? ¿Por qué no grita en esas 6 horas? Bueno, solo podemos conjeturar algunas cosas. Déjeme decirle que yo sé que usted ya lo vimos en una ocasión, pero acompáñeme al Salmo 22. Usted sabe que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Cuántos sabían eso? ¿Qué es un salmo mesiánico o una porción mesiánica? Una porción mesiánica es una porción que se refiere al Mesías, a Jesucristo. Salmo 22, cuando lo tenga puede decir amén. Muy bien, si no, mira a los hermanos. Bueno, dice el Salmo 22 y verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mí, salvación y de las palabras de mi clamor. Bueno, el Salmo 22, ahí lo revisa usted en su casa, porque no da tiempo todo el Salmo. El punto es que cuando Jesucristo es llevado a la cruz y va golpeado y es atravesado por los clavos en sus manos, en sus pies, y es desnudado en la cruz y 6 horas después, Jesucristo clama. Existen, pues, vamos a decirlo, tesis teológicas sobre por qué gritó. Y no las vamos a ver todas, pero la más posible. El Salmo 22 nos describe qué era lo que iba a decir él. Solo dentro de algunos de los argumentos de por qué Jesucristo gritó, que es la razón de hoy en la noche, por qué Jesucristo gritó. Mire, dentro de varias cosas, Jesucristo gritó porque humanamente está sufriendo. Está experimentando algo terrible. Pero ya tiene 6 horas. Pero ¿por qué grita exactamente a la hora novena, a las 3 de la tarde? Porque a gran voz él clamó y dijo lo que decía el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, porque está experimentando el horror de la cruz, el dolor de los clavos, y todo esto quiero que usted me ponga atención. Todo esto que usted oiga describir es por usted. Es por usted. Es por usted. Por tu culpa crucificaron a Jesús. Por tu culpa. Tú eres culpable.
Son tus pecados los que lo llevaron a la cruz. Es tu condición, lo que hiciste, lo que has hecho. Eso fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y yo también. Porque no estamos leyendo una historia de saber quién, estamos leyendo una historia que cuando veamos la sustitución la entenderemos. Fue por mí. La sustitución. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo clama a gran voz y dice, Elí, Elí, lama sabactani? Entonces, los que podían entenderlo eran los judíos. Posiblemente Jesucristo lo que está hablando es arameo galileo. Elí, Elí, lama sabactani. Porque en ese momento Jesucristo vivió toda la experiencia humana. Toda. Jesucristo, según Juan capítulo número 1, se hizo hombre. Él no era un ángel. Él no estaba a veces evadiendo el dolor o que se levantaba de madrugada porque como era el Hijo de Dios no le daba sueño. No, Él vivió todo lo que cualquier ser humano pudo haber vivido. Todo. Experimentó cansancio, tuvo hambre, experimentó dolor, tuvo sueño, agotamiento, conflicto, todo lo que usted y yo como seres humanos vivimos. Pero Jesucristo posiblemente no grita antes de este momento, a pesar de que está sufriendo las 6 horas. Las 6 horas de una experiencia horrorosa en el cuerpo. Jesucristo no grita porque hasta en este momento, posiblemente, oiga bien que le estoy diciendo posiblemente, hasta en este momento sucede algo que él nunca había experimentado. Nunca. Jesucristo tuvo toda la experiencia humana, menos una. Saber que era pecado en sí. Sentir el pecado. Él vivió todas las experiencias. Lo que nunca sintió fue porque él nunca pecó. O sea, él no sabía, nosotros, hermano, porque perdone que le diga, nosotros hacemos y que Dios nos perdone, pero igual nos da, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hacemos mal, nos sentimos mal un ratito y a veces ni mal nos sentimos, ¿verdad? Porque nosotros nacimos en pecado. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesucristo no. Una experiencia, Él todo, pero, ¿sabe? Esto está, entonces lo que posiblemente llevó al clamor y al grito de Jesús. ¿Cómo se lo pudiera poner más gráfico? Es como cuando usted le ha tocado agarrar, a mí me pasó un día de estos, una olla caliente que no tiene mango, ¿va usted? Agarra una olla que usted cree que está fría y la agarra y la experiencia es horrible, ¿va? Porque estamos sintiendo, y nosotros hemos sentido calor, y hemos sentido quemarnos, y hemos sentido frío, cuando experimentamos algo, todo nuestro cuerpo se conmueve, no es de que, ay ve, la mano se está quemando, sería bueno que se quitara de ahí. No, ¿verdad? Nosotros no es, ay, la mano, es todo, es una experiencia, pero en el caso del pecado, fíjese que si usted me acompaña y vamos nosotros a ver en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 5, rápidamente, porque en el nombre de Jesús, hermano, queremos optimizar nuestros tiempos para terminar siempre a las 9, ya lo hemos dicho.
Y entonces se los voy a recomendar a todos los que me ayudan a servir en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, le dije el verso 5, 21, dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al que no, él no lo conoció. ¿Y sabe por qué grita Jesucristo? Porque en ese momento él siente que cargan sobre él el pecado completo de todos. El que era santo y jamás experimentó nada de eso. En ese momento, porque él está sufriendo con las manos y los pies atravesados y la corona y el dolor, pero aquí grita porque siente la terrible sensación, experiencia del pecado. ¿Y sabe? Porque ahí dice, en la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y hermano y hermana, esto es tan impactante porque él ha estado soportando el dolor del cuerpo, pero la sensación del pecado, o sea, él no solo es que llevó el pecado, que fíjese que yo me llevé unas mandarinas en el mercado y no las pagué, ese pecadito, no, todo el pecado de los que han asesinado gente, de los que han violado niños, de los que han descuartizado personas y se han arrepentido, de los que han hecho inmoralidades abominables, de los que han hecho cosas innombrables, de los mentirosos, bueno, imagínese usted aquel santo glorioso y que en ese momento, yo lo imaginé así, lo imaginé a Jesucristo espiritualmente en una gloriosa imagen de perfección y que en un instante se vuelve un monstruo nauseabundo y lleno de llagas y purulentas y infestado de la enfermedad y de la lepra del pecado en un instante. Y él, cuando siente el pecado en sí, y en ese momento se rompe la comunión con su Padre, es el momento más insoportable y él tiene que gritar. No grita solamente de que estaba programado que él dijera el salmo, él grita, su grito es un clamor de separación, porque él nunca se había separado de su Padre y nunca había conocido la experiencia del pecado. He ahí de por qué Jesucristo gritó, y he ahí de por qué nosotros, hermanos y hermanas, debemos de responderle al Señor si lo seguimos de todo corazón o no, porque hermano, no se trata de convencernos y de qué favor me vas a hacer y qué respuesta me vas a dar. Hay que voltear a la cruz y ver la cruz y la obra gloriosa, inconmensurable de que nuestro bendito Señor Jesucristo haya llegado a experimentar eso por nosotros. Cuando Jesús, entonces 6 horas crucificado, pero el momento en el que el pecado le es cargado, como en una versión que me aportan, el pecado es cargado. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Jesucristo, la traducción del lenguaje actual. U otra, porque Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y arrojó sobre él nuestros pecados. Es en ese momento, ese término le tira los pecados más horrorosos de cientos o de
miles o de millones de personas, incluidos los tuyos, tus pecados y mis pecados. Qué dolor más terrible. ¿Sabe una cosa? Y luego dice esta versión, y luego, para colmo de maravilla, nos declaró justos, nos justificó. Mire, yo tengo que terminar, porque estamos hablando. Mire, yo sé de que usted vino con problemas, con luchas, con batallas, con necesidades y quiere que oremos. Y vamos a orar. Pero hermano, es necesario que los cristianos entendamos que la obra que Jesucristo hizo, Él puede decirnos, miren, vengan, ¿saben cómo pueden venir en pos de mí? De esta manera, pero solo si entendemos a qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y quiero cerrar con esto. No, ¿sabe por qué nosotros no podemos? Yo no le puedo dar una comparación exacta de lo que sintió Jesucristo y que por eso gritó. ¿Sabe por qué no le puedo dar una comparación? Porque nosotros sí sabemos lo que es el pecado, pero Él nunca lo experimentó, nunca. Entonces, su vida de santidad fue manchada, ensuciada, fue, diría yo, mancillada. No sé, creo que nos quedamos cortos con todos los términos que podamos usar. Y ese momento en el cual Jesucristo se vuelve un monstruo de pecado en la cruz, el Padre rompe con su Hijo por culpa de nosotros. Y Jesucristo tiene que gritar y dice, Elí, Elí, lama sabactani, en un grito profundo de dolor, de separación. Y Él grita, ¿por qué me has desamparado? Pero solo déjeme decirle, para finalizar, y ya lo dijimos una vez, pero yo se lo volveré a repetir. Los 4 evangelios hablan de este pasaje. Pero el grito de Jesucristo al final no es un grito de derrota. Porque el único evangelio que describe una palabra que no está en los otros 3 es el evangelio de Juan. En 19:30, donde Jesucristo, es el único que lo dice, Jesucristo declara triunfante. Ese es un término de triunfo. Consumado es. Vivió el horror de la separación, del pecado, de la miseria suya y mía. Pero al final grita triunfante. Consumado es, porque Jesucristo es la victoria nuestra en la cruz del Calvario. Fuerte ese aplauso y cerramos nuestros ojos. Cierre sus ojos, vamos a orar por sus peticiones, sus necesidades, pero era usted y era yo. El grito de Jesús. Es porque mi pecado le dolió. El pecado que lo deformó en la cruz y lo separó de su Padre fue el mío. Y nunca habrá forma de que yo pueda pagar eso. Nunca. Levante su mano derecha por el tiempo y si está a través de la señal los bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos a darte gracias. En medio de que yo tengo luchas y pruebas y debilidades,
En medio de que me siento a veces que ya no puedo seguir, solo tengo que ver hacia la cruz la victoria de Jesucristo por mí, que hizo algo imposible. Jesucristo subió a la cruz por mí y gritó el dolor de mi pecado en su santidad. ¡Oh, qué horror! Y por eso yo ahora puedo vivir para Él. Y vamos a ampliar el concepto de la cruz, pero algunos se preguntarán, pero pastor, viera que yo tengo algunos sufrimientos que no entiendo. Porque algunos van a tener una cruz diferente. Y la cruz tendrá que ser llevada por usted. Pero lo entenderemos de mejor forma hoy en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, gracias porque yo veo tu obra por mí en la cruz. Y si tiene una necesidad, levante la mano y vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de tu hijo y de tu hija. Si nos diste a tu hijo, ¿cómo no nos vas a dar con él todas las cosas? Si nos diste el tesoro más preciado de los universos y desde la eternidad, ¿cómo no nos vas a dar? Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano sea sobre la necesidad de mi hermanita, del varón que está ahí, que Señor, en el nombre de Jesús, podamos, Dios Todopoderoso, ver a la cruz, confiar, caminar y ser fieles en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo tu vida, que el Señor responda a cada una de tus peticiones, hermana. Dísela, Señor, a través de Jesucristo, que hizo su obra gloriosa en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo del Señor está aquí. Un momento, Padre, diga el Señor, si tú hiciste tu obra por mí en la cruz del Calvario, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, tú obrarás. Y yo confío en ti y espero en ti, porque tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, mi refugio, mi Señor, mi Rey. Señor, a ti, Señor, seré fiel, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, levante su mano y dígale gracias al Señor. Gloria a Dios por el alma que viene a los pies del Señor. Gloria a Dios, el Señor está salvando. Gloria a Dios por esta vida joven que viene a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Levante su mano derecha y dígale al Señor. Estamos finalizando, pero cántale al Señor. En el nombre de Jesús, mira la cruz. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a él,
si acaso se me olvida, si acaso se me escapa.